Aba Logos, recursos bíblicos cristianos. Instituto Bíblico en Línea presenta Gematría Bíblica, Clase 1. Yo voy a ir directamente al PowerPoint, así que ustedes cualquier duda me van diciendo para que, bueno, obviamente lo podamos hacer. Ahí está, bueno, ya estamos compartiendo el PowerPoint, tengo entendido que ya lo estamos compartiendo. Vamos a pasar a ver, yo lo voy a poner en pantalla completa para que ustedes lo puedan ver. Para que lo hagamos en formato presentación. Creo que se ve bien, ¿no? Ustedes díganme si se ve bien, si se está llegando bien el audio. Sí, se ve perfecto. Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gematría Bíblica, el nombre de este taller es Los números de Dios y su significado para nosotros. Tenemos una oportunidad bien interesante de poder ver este tema. Vamos a arrancar con el módulo número 1, que es lo que vamos a ver en la jornada de hoy, que son los conceptos introductorios. Esto es muy importante porque si nosotros logramos entender la gematría bíblica, vamos a entender, no digo los secretos de la Biblia, pero si hubiera un secreto en la Biblia sería este, aunque no lo hay, pero siendo la parte menos estudiada o quizás menos profundizada, que materia bíblica generalmente es una materia que pertenece a la maestría o el doctorado en teología, y yo he tratado de, el material que he encontrado, bajarlo y poder hacerlo más entendible, más asequible, más cercano a todos nosotros. Así que bueno, la idea es poder hacerlo, ¿sí? Poder verlo en detalle. Bueno, vamos a empezar a ver parte de lo que es el significado. Vamos a ver que la gematría bíblica, como dice allí el contenido, es el área de estudio que especifica los significados de la numeración bíblica. Y no dice números, porque en la Biblia no existen los números. Usted mira, no, pero si yo leí un 300, un 200. No, no. Usted leyó, es una transliteración, es decir, se puso el símbolo, el número 300, pero tanto los judíos como los griegos no tenían números para representar cantidades. Por eso se dice que este estudio, esta área de estudio que es la gematría bíblica, especifica lo que significa la numeración bíblica. No dice los números, la numeración bíblica y su contenido teológico. Es decir, detrás de ese número hay un contenido teológico. Algo me está queriendo decir con respecto a Dios, con respecto al propósito de Dios, con respecto al plan de Dios, con respecto a un aspecto profético, con respecto a un aspecto espiritual, algún concepto teológico me quiere dar. Y también algunos números representan, mejor dicho, número no, la numeración bíblica, me equivoco yo también, la numeración bíblica incluye algo contextual, es decir, incluye el aspecto del contexto, me aclara el contexto bíblico, no sé si queda claro, ¿no? Me aclara el contexto bíblico, ¿sí? Para mí, ¿sí? Para que nosotros podamos verlo claramente. Espérense que estoy por incorporar a otra persona que está queriendo ingresar a la clase. ¿Sí? Ahí está. Seguimos la presentación, ¿les parece? Estamos en la primera introducción, podríamos decir. Habíamos visto, ¿sí?, lo que tiene que ver con el inicio, la definición de gematría, ¿sí? Y hablamos de que analiza o estudia el significado de la numeración bíblica, su contenido teológico y contextual para nosotros. Es decir, nos explica la numeración bíblica, no los números, su contenido, su significancia teológica y su contexto. Nos aclara el contexto bíblico donde están ubicados los números, claro, o la numeración bíblica, ¿sí? Epistemológicamente significa, usted mira qué es lo que es epistemológico. Epistemológicamente es lo que significa directamente la palabra gematría.
La palabra gematría significa la suma de letras que componen una palabra griega o hebrea. ¿Por qué? Porque cada letra en el hebreo y el griego, ¿sí? Tienen, ¿sí? Tienen un número asignado, que lo vamos a ver hoy. Por eso en Apocalipsis usted va a ver que dice que aquel que tiene sabiduría y entienda pueda leer ese número o entender ese número, que es el 666. Por eso tenemos que entender que la gematría estudia el significado de la suma de las letras de cada palabra y que esas palabras, solamente esa gematría, se puede entender en el idioma griego o hebreo. No se entiende, ¿sí? No se entiende en otro idioma. Eso es importante. Así que a prestarle atención, por favor. ¿Sí? Entonces podemos entender que es el estudio que especifica los significados de la numeración bíblica, su contenido teológico, es decir, su mensaje, y el contexto, nos aclara el contexto en el cual están ubicados. Cambia mucho una gematría de un número o de una palabra, significado, si es un libro histórico o un libro profético, cambia totalmente. Bueno, parte de eso es lo que vamos a intentar ver en este curso, en este taller. Y decíamos que la palabra en sí misma, o epistemológicamente, significa la suma de letras que compone una palabra griega o hebrea. Acuérdense, no existe una gematría en el español. Eso es importante que usted lo recuerde. Solamente esto se aplica a los dos idiomas centrales de la palabra de Dios, aunque dentro de la Biblia hay un tercer idioma que es el arameo, pero la gematría bíblica solamente se aplica a las palabras escritas en griego o hebreo, principalmente hebreo, pero también hay palabras muy importantes que podemos ver en griego. El segundo punto es que estudia patrones de referencia numérico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir estos patrones de referencia numérica? Cómo los números se asocian con cuestiones clave. Por ejemplo, el 3 se asocia con la Trinidad. Es decir, hay un patrón que me permite ver. Un patrón significa algo que se repite de manera continuada. Eso es un patrón. ¿Sí? Podemos ver patrones de números y de valores de letras y de palabras que se repiten a través del texto bíblico. Y por ello, esto nos permite, bueno, aporta una claridad a poder entender mejor esos textos. Es decir, por eso dice, aportan claridad a nuestra hermenéutica. Es decir, nos permiten ver más claramente de qué está hablando, por qué está hablando de eso. ¿Sí? Ya vamos a ver ahora rápidamente en algunos minutos algunos ejemplos. Vamos a ver ejemplos, ¿sí? Con respecto a esto, ¿sí? Tercera definición importante es que la gematría se desprende solamente, como lo dije recién, de los idiomas originales bíblicos, el hebreo principalmente y el griego también. No se puede buscar, no se puede hacer una gematría del texto español. Ese es uno de los grandes problemas que muchas personas toman este conocimiento más profundo de la Biblia y le quieren hacer decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice o tratan de sacar esta gematría del texto transliterado, es decir, el texto ya pasado al español. Creo que venimos bien. Ustedes díganme, por favor, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, alguna consulta que ustedes quieran hacer. Estamos aquí para poder pasar ya a la siguiente placa. Si queda alguna duda, alguna pregunta, creo que queda claro lo que significa la gematría bíblica, cómo se puede entender. Y recordar, por favor, esa clave. Solamente es aplicable al hebreo y también al griego en segunda línea. Continuamos. ¿Sí? Esta es una definición que me pareció interesante, que encontré y me pareció un aporte significante. Es que la gematría bíblica, el estudio de la gematría bíblica me acerca o nos acerca, o es la intención también de este curso, que nos acerque a la perfección matemática de la palabra de Dios. Me gustó esa definición, la perfección matemática de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros lo entendamos, ¿sí? Lo veamos, lo estudiemos, ¿sí? Esa es la idea o la intención también de este curso, que nosotros podamos ver, entender y comprender, ¿sí? De qué se trata o qué es lo que hablamos cuando entendemos la gematría bíblica. Es la perfección matemática de la palabra, cómo Dios ha diseñado la palabra de Dios de una manera tan perfecta, tan exacta, tan completa, que nos permite ver aún
una mirada matemática, ya no solamente las letras, sino el valor y el significado que tienen la numeración bíblica en el concepto que Dios tiene con respecto a sí mismo y a su propósito. Así que es un punto muy, pero muy importante, que es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Yo puse un ejemplo claro de cuán importantes son los números para el Señor. Este ejemplo es de un libro profético, como el libro de Daniel, capítulo 8, el versículo 13 y 14. Ustedes lo pueden ver tranquilamente en el transcurso de el momento que tengan posterior a la clase o en el momento que ustedes consideren correcto. Pueden ver y leer más en profundidad lo que dice Daniel capítulo 8. Es un texto plenamente profético, en partes escatológico. Y él habla del palmoní. ¿Qué es lo que es el palmoní? Significa, esa palabra en hebreo significa numerador maravilloso. Y es la denominación o la nomenclatura o el nombre que se le atribuye a un ser angélico encargado de la numeración de los años, los días y los eventos. Esto ustedes lo tienen escrito y según la versión que lean puede figurar como el que cuenta, el que numera. Pero en la Biblia textual, y yo les recomiendo que ustedes tengan la Biblia textual, si no la pueden adquirir, pueden descargarse la aplicación gratuita, si escucharon bien, gratuita, de App Play de Google, ¿sí? Para Android y también de lo que tiene que ver con la tienda de teléfonos iPhone, también está disponible de manera gratuita, la aplicación de la Biblia textual. En la Biblia textual figura como el palmonín, que significa el numerador maravilloso, ¿sí? Este ser angélico, como les decía, que se encarga de monitorear la numeración de los años, días y eventos, símbolo del dominio que tiene el Señor del tiempo, ¿no? Y ustedes van a ver cómo registra o cómo deja claro esta función en Daniel capítulo 8 en general, pero específicamente en el versículo 13 y el versículo 14. Recordemos, como les decía recién, que en Daniel 8 es un texto netamente profético, ¿no? Por eso es importante que lo recordemos. Los números y su significado ocupan un lugar importante en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque todo está medido. Recuerden lo que vimos en el punto anterior. Hay una perfección matemática en el plan de Dios. Hay una perfección matemática en la numeración bíblica. Hay una precisión de relojero. Hay una precisión muy detallada de parte de lo que el Señor quiere enseñar con respecto a los números. Ustedes lo van a ver ahora cuando empecemos a ver los números. Tenemos muchos números para ver, algunos tienen un significado más largo, más profundo, si usted me permite, y otros un poco más acotado, un poco más corto, ¿sí? Así que vamos a comenzar a ver algunas cuestiones. Seguimos viendo lo que es gematría, estamos haciendo esta introducción. Los números funcionan como una doble garantía de seguridad en la palabra inspirada. Es maravilloso. Francisco La Cueva definió de esa manera la gematría bíblica. Los números funcionan como una doble garantía de seguridad en la palabra inspirada. Como si fuera un papel de seguridad bancario. Expresa esa precisión, ¿sí? Expresa esa precisión e inspiración divina del autor exacto. Fíjese que hay un término nuevo, ¿no? Autor exacto. ¿Se dieron cuenta, no? Autor exacto. Hay una definición nueva de Dios allí, si pudiéramos permitirnos ese término, que es autor exacto. ¿Sí? Así que es necesario que nosotros lo miremos de esa manera, ¿sí? Los números funcionan como una doble garantía, es como el papel de seguridad bancario en el billete, ¿sí? Esa idea, esa precisión. Usted puede falsificar las imágenes, puede falsificar muchas cosas, pero esa tinta especial de seguridad bancaria con el que está marcada el billete se identifica rápidamente a la luz del sol cuál billete es falso, cuál billete es verdadero. Algo así es lo que ha sembrado el Señor en cada numeración bíblica a través de todo el texto inspirado. Realmente maravilloso, realmente profundo, realmente interesante que nosotros lo podamos ver, que nosotros lo podamos mirar, que nosotros lo podamos estudiar, que pueda generarse en nosotros el anhelo de estudiar. Parece que estamos viendo una introducción a la gematría bíblica, ¿no? No estamos viendo un curso avanzado de la misma, pero la idea es que nosotros lo podamos ver más adelante seguramente, de manera presencial o no, pero seguramente veremos esto en más detalles. El segundo punto dice que cabe aclarar que tanto en el hebreo como en el griego no existen símbolos numéricos. Bueno, algo de eso le adelantaba al comienzo de la clase. Estos se indican mediante palabras, ¿sí? Por ejemplo, 300 en vez de 300. ¿Se entiende, no? Es decir, se pone la nomenclatura del número, escrito en letras,
pero no el número 300. Los hebreos y los griegos no tenían números, como nosotros lo entendemos, sino que ponían los números escritos en palabras. Este es un punto que, al igual que la aplicación de lo que decíamos, que no se puede tomar los elementos de la gematría bíblica y sacarlos de su contexto del griego y del hebreo, también debemos entender por qué se aplica solamente el griego y el hebreo, porque solamente en el griego y el hebreo no están representados los números, ¿sí? No están representados los números, ¿sí? Vamos a incorporar más personas. Y acá viene algo interesante, porque ustedes, como lo tienen ahí en el texto, es gematría bíblica, el alefato hebreo. Esto es interesante. Seguramente en el transcurso del año que viene, si Dios nos permite y nos presta la vida, estaremos viendo algún taller con respecto a hebreo y griego bíblico, para que podamos, bueno, conocer un poco más estos maravillosos idiomas. Ustedes van a mirar, ustedes están mirando el PowerPoint, ¿no? Están mirando el alefato hebreo. Fíjese que no se llama alfabeto, sino que se llama alefato, porque es del alef a la última letra, que es el tab, ¿sí? Fíjese que el número rojo representa el número de la letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hasta llegar al 22. Tienen el símbolo de la letra, que es el típico hebreo, el palio hebreo, que es lo que ustedes están viendo, que es el símbolo que ustedes no entienden, se llama palio hebreo, ¿sí? Y abajo tienen cómo se pronuncia esa letra. Por ejemplo, la primera letra es Aleph, ¿sí? La segunda es Bet, casi cortada la T, Bet, ¿sí? La tercera es Gimel, casi sin pronunciarle el Gimel, ¿sí? La cuarta es Dalet, ¿sí? La siguiente es Hei, ¿sí? La siguiente es Vav. Se dan cuenta que no hay vocales, ¿no? No está A, B, C, D, E. Perdón, no está A, E, I, O, U. No están las vocales, ¿sí? Está Hei, está Vav, está Sain, ¿sí? Está Yet, está Tet, Yot, Kaf, Lame, casi también arrastrada la D, no se la nombra mucho, Mem, Num, Samech, Ajin, Pei, Sadi, Kuf, Resh, Shin y Tab, ¿sí? Cuando en la Biblia, si ustedes se descargan la Biblia textual, como les recomendaba recién a los hermanos que comenzaban el taller hace unos minutos atrás, descárguese la aplicación de la Biblia textual. En la Biblia textual, al igual que en la Biblia también israelita o hebrea, se utiliza el término Elohim al-Estaf, o el alfa y el omega, traducido, más conocido para nosotros por la Reina Valera, pero en sí es el alef y el tab, porque el alef es la primera letra del abecedario y el tab es la última letra. Usted me dirá, bueno, ¿qué podemos tomar de elementos para la gematría? Bueno, cosas claves. Por ejemplo, las primeras 10 letras, fíjense que se numeran de a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Las siguientes se numeran de a 10. ¿Sí? Así que vamos a ver para poder... Algunos hermanos se están incorporando ya cuando arrancamos la clase. Ahí está, lo incorporamos también a Nino para que participe con nosotros. Seguimos compartiendo. Estábamos viendo el alfabeto o el alefato hebreo, y vamos a pasar a compartirlo de nuevo, ¿sí? Ahí está. Se resiste, pero ahí va bien. Sí, ahí tenemos las 22 letras hebreas, ¿sí? Las primeras 10 letras, es decir, desde el Aleph hasta el Yod, ¿sí? Se enumeran, usted fíjese en el número negro que tienen arriba, junto con el palio hebreo, junto con el idioma que usted no conoce, con ese símbolo que usted no conoce, eso se llama palio hebreo, ¿sí? Y abajo tiene un número, ¿sí? Que desde la primera a la décima
se enumeran de a uno, es decir, avanza de a uno, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, así sucesivamente. Pero desde el 10, desde la letra Yod, ¿sí? Se enumeran, ¿sí? De a 10, ¿sí? Pasa del 10 al 20, del 20 al 30, del 30 al 40, del 40 al 50, del 50 al 60, del 60 al 70, del 80 al 90, hasta llegar al Kuf, que es de 100. Pero lo más increíble es que el alefato culmina, ¿sí? Culmina con la multiplicación, es decir, pasa, ¿se acuerda que iba de a unidad, de a decena, y ahora pasa a ir de centena? ¿Por qué? Porque ya desde la Kuf avanza de 100 en 100. Fíjese, 100, 200, 300, 400. Y usted mire, ¿y esto qué tendrá que ver? Bueno, ese número en negrita, ese número resaltado en negro, es clave porque cuando usted empieza a mirar cómo se escriben las palabras en el hebreo, va a poder entender cuál es su gematría, cuál es el valor, cómo hacen los judíos. Van sumando, ¿sí? Por ejemplo, si una palabra está construida con la Gimel, Dalet y la Hei, ¿sí? Que sería Day, estaría sumando el 4, el 5 y el 3. Es decir, tendríamos 5 más 4 es 9, más 3 es 12. Es decir, la gematría de esa palabra, de, sería 12. El valor de esa palabra sería 12. ¿Sí? Siempre hablando del Antiguo Testamento. Siempre hablando del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a hacer un repaso. ¿Le parece lo que vimos en esta placa? Tenemos, ¿sí? Las 22 letras hebreas tienen su propio valor. El número rojo, ¿sí? Representa la numeración de la letra. Es decir, fíjese que llega hasta el 22, porque ese es el número de letras. Letra 1, letra 2, letra 3, letra 4. Después tiene el símbolo, que es el palio hebreo, que es la letra que usted siempre uno la asocia con el hebreo, no sé cuánto han tenido contacto con ello, pero se llama palio hebreo, ¿sí? Abajo de ella tiene un número negro, que es lo que vale cada letra en la gematría, es decir, lo que vale cada letra es su número. Y abajo de todo tiene cómo se nombra la letra, ¿sí? Cómo se nombra la letra transliterada a nuestro idioma. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, Bab, Zain, etc. ¿Sí? Así que esa es básicamente lo que representa la gematría en el hebreo. Ahora lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Ahora vamos a ver en la práctica en unos minutos nada más. Bien. Ahí me estaba diciendo recién Nancy que no se puede incorporar a la clase. Ya vamos a estar viendo a ver si alguien le puede mandar un mensajito, le puede prender el código, ayudarle a que ingrese, capaz que no tiene cuenta de Google. Pasamos al siguiente, dejamos el alefato. Vamos al alfabeto griego. ¿Sí? Fíjense que tiene más letras y tiene más números asociados con cada letra. ¿Se dieron cuenta, no? Tienen, en la primera columna, tienen la letra representada en el hebreo, su transliteración, o cómo se escribe la letra, y luego el valor. ¿Sí? En esto pasa algo similar, nada más que hay más letras. Es similar al hebreo. Pasa de la unidad a la decena a la centena. ¿Sí? Acá hay letras un poco más que nos pueden sonar más al oído. ¿Sí? Por ejemplo, alfa no suena más, suena como la A. Beta no suena como la B. Gamma como la G. Delta como la D. Epsilon como la E. Estigma como la S. Z bueno, como la Z. Después la eta como la E. ¿Sí? Teta, no es nombrada la T al final. Teta, ¿sí? Suena como la T. Iota como la I. Kappa como la K. Lambda como la L. Bueno, no estamos en un taller de hebreo, ¿no? Pero, ni de griego. Pero básicamente lo que quiero que nos quede claro es que tanto en el hebreo como en el griego las letras tienen un valor muy importante, las letras, y tienen asignado un valor específico que avanza en el alfabeto y en el alefato, es decir, en el griego y en el hebreo, de unidad, centena,
perdón, unidad, decena y centena, ¿sí? Va en crecimiento. ¿Quedó claro esto que acabamos de ver? Si tienen preguntas, activan el micrófono y pueden interrumpir el taller, ¿eh? No sea problema que estamos grabando todo el taller de que comenzó para aquellas personas que ingresaron después. Todo el taller está grabado, así que estén tranquilos por eso. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Porque no se puede avanzar si no lo entendemos claramente. No hay pregunta. Profesor, Sí, veo ahí que la primera letra cuando dice el alfa y el omega, y acá veo que hay una letra más última todavía. Y usted dijo que era la primera letra y la última letra. claro, porque el zampi es un agregado. Es decir, es agregado en ciertas oraciones. Pero la última letra que aprendían los niños griegos era el omega. Por eso cuando vos aprendías el alfa y el omega, conocías las palabras, conocías la palabra. Y ese es el símbolo que tiene la expresión el alfa y el omega, ¿sí? Que dentro de él están todas las palabras que nosotros necesitamos. Básicamente eso es lo que representa ese maravilloso símbolo del alfa y el omega, o el alef y el tab, que es el verdadero símbolo, ¿no? El alfa y el omega es una transliteración. Entonces, acuérdense que toda la tradición oral de la iglesia estaba en hebreo, no estaba en griego. Se escribe en griego. Eso es importante que lo recuerden. No sé si Omar te respondí la pregunta. ¿La última letra de esa Zampi es agregada después del tiempo de la Biblia o por eso está agregado? Claro, no, pertenece al tiempo de la Biblia, pero es como decir, no sé cómo poner un ejemplo en español. Fíjate que uno pone la palabra lengüeta y pone los dos puntillos arriba de la U. Es algo así. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Oh, venimos de 10, entonces. Seguimos. Avancemos. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué ejemplo vamos a poner acá, por favor? Vamos a poner el ejemplo de Jesús. Nada más y nada menos. ¿Sí? Ahí tenemos el nombre en griego. Iosus. ¿Sí? Iosus. Lo que tiene forma de N es una O. Iosus. ¿Sí? Jesús, o su transliteración latina, ¿sí? Que es Jesús, en la suma de sus letras en el griego da 888. Ese es el valor que da. Acuérdense, estamos hablando en el griego, ¿no? El nombre Jesús da, sumando sus letras, 888. Eso no nos da mucha información. Pero mire lo que dice después. La conformación del mismo se muestra en ese triple 8. El 3, básicamente, por eso lo adelantamos, aunque lo vamos a ver ahora en detalle, representa la perfección divina, porque representa las 3 manifestaciones personales de Dios. Y el 8 es el símbolo de la resurrección, la vida y la nueva creación y la nueva humanidad. Ahora, miren, hermanos, lo que significa el nombre Jesús. Quiere decir que el nombre Jesús representa en la gematría la perfección divina que tiene vida, que posee la resurrección y que forma de nosotros una nueva humanidad. Eso significa en gematría bíblica el nombre de Jesús. Hemos aprendido una palabra en gematría bíblica y miren cuánto nos ha aportado en su sentido teológico, ¿no? Quiere decir que cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús o Yeshua, su nombre en hebreo, estamos invocando a la perfección divina, que es resurrección, que es vida y que es nueva creación. Para nosotros nos conforma una nueva humanidad. ¡Wow! Imagínense si nosotros tuviéramos el tiempo para poder ver todos los nombres y títulos de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo, y solamente habríamos visto el 2% de la gematría bíblica. Es maravilloso, tremendo. Y mire otro ejemplo más.
Otro ejemplo surge al descubrir que el último libro de la Biblia, cuya denominación histórica, el título real, es la revelación de Jesucristo, la Apocalipto de Jesucristo. Acuérdense que revelación es Apocalipto, ¿sí? La revelación de Jesucristo. El número de sus palabras es 888. 888, qué tremendo. Su nombre representa el 888, pero a la vez su revelación, Apocalipsis, la suma de sus palabras da 888. Ahora sacamos la conclusión, que es el tercer punto que ustedes tienen ahí en el PowerPoint. Ahora podemos entender más directamente, ahora podemos ver más directamente, cuando la palabra escrita, y ahí está un término que me gustaría que usted lo pudiera tener en su mente, que es grafé, de ahí sale la palabra gráfico. Grafé. Ese es el término en griego de palabra escrita, el grafé. De ahí sale una palabra grafito. ¿Sí? No sé si hay alguna duda allí. ¿Estamos todo bien? Ustedes díganme si hay alguna duda hasta ahí. Sigo. También la palabra escrita, como decía, la palabra grafé, la palabra escrita, nos dice, y ahora podemos entender más claramente la declaración de Hechos, capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Claro, con tremendo nombre. Si Él es la manifestación de la perfección divina, Él es la resurrección, la vida y la nueva humanidad. Por eso dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos que Él es el nuevo hombre. Claro, ¿cómo no va a ser el nuevo nombre? El nuevo hombre o la nueva humanidad comienza con Él si Él es Jesús. Él es el 888. Él es la triple perfección. Él es la nueva vida. Él es la nueva humanidad. Él es la resurrección. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Y es un ejemplo nada más. Es un ejemplo. Vamos a avanzar, si les parece. Tremendo, ¿eh? Vamos a sacar algunas conclusiones de este primer módulo que hemos llegado a ver en un excelente horario, les digo, ¿eh? Hemos llegado muy, pero muy bien. Vamos a sacar algunas conclusiones, ¿sí? Después me gustaría si hay alguna pregunta para poder avanzar al módulo 2. Comprender la función numérica está unido a conocer su significado. Es importante que usted lo pueda entender. Si yo comprendo la función de cada número, que ahora es representado en la Biblia, como no hay símbolo de un número, está representado en letras, si yo comprendo la función que tiene ese número o esa representación numérica, voy a darme cuenta que está unido al significado, es decir, al mensaje teológico que me quiere dar. Como puse el ejemplo de Jesús. Ahora tiene un valor más profundo para mí lo que significa Jesús. Porque he comprendido su gematría, he comprendido cuál es el valor de ese 888 que representa su nombre. Ahora, esto también nos puede mostrar grandes riquezas hasta ahora, no digo ocultas, pero pendientes de conocer, que estaban siempre en la Biblia, nada más que nosotros no las veíamos. Ahora fíjese, dice la definición, la función numérica está unido a conocer su significado para poder, y yo le pido que se grabe esta palabra, ampliar o descubrir el mensaje original del autor. Estamos hablando siempre de libros bíblicos, claramente. Y a sus primeros oyentes, es decir, ¿qué le quiso decir? Nunca un nuevo significado. La Biblia no tiene nuevo significado. Siempre estuvo ese significado. Que usted y yo no lo conociéramos es otra cosa. Entonces, es importante eso. La gematría bíblica me permite recuperar, entre comillas, restaurar parte del mensaje original que fue escrito en la palabra, en la grafé, en la palabra escrita, para que yo lo pueda comprender mejor. ¿Qué me quería decir? ¿Qué me quería enseñar? ¿Qué me quiso enseñar desde el principio? Por eso es importante, ¿sí? Segundo, la grafé, la palabra escrita, no puede separarse del logos.
que es la palabra viva. Fíjese que hay dos términos, ¿no? ¿Sí? La grafé, la palabra escrita, y el logos, que es la palabra viva. Si yo separo esas dos, corro los riesgos que hoy cometen muchas de las personas que siguen algunos movimientos espirituales que son falsos, que es un pecado exegético, un pecado de interpretación bíblica, porque estoy separando la palabra escrita, lo que Pablo le llama la ley, y la separo del logo, la separo del espíritu, la separo de la parte viva de la palabra. Y es allí cuando tenemos muchos problemas en interpretar la Biblia. Santiago, Sí, Nino. ¿puede dar un ejemplo de eso, por favor? ¿De lo que acabo de decir? ¿De lo que acabo de decir, hermano? Sí, correcto, de eso. Bueno, ¿cómo separar la grafé del logos? Un ejemplo muy sencillo. Tú y tu casa serán salvos. La palabra escrita, la grafé, dice tú y tu casa serán salvos. Pero ¿qué pasa si yo tomo la grafé de esa manera directa, pero sin el logos, sin la palabra viva? ¿Qué vendría a ser el logos? La palabra viva tiene un ámbito de perspectiva, es decir, no puedo tomar una base de la grafé única y poder interpretarla sin consultar las otras grafés disponibles, los otros libros de la Biblia disponibles. Entonces voy a entender que esa palabra que era directa del apóstol Pablo al carcelero de Filipo, la voy a tomar como para mí. Y voy a creer que Dios tiene la obligación de salvar a toda mi familia. Voy a empezar a hacer declaraciones positivas respecto a eso, voy a empezar a confesar eso de manera directa y me voy a olvidar de que la palabra escrita, la grafé, tiene un logos, tiene un espíritu, cuando me refiero a espíritu tiene una intención al ser dicha. Y eso es lo que muchas veces nosotros no sabemos interpretar. No sé si quedó claro. No, Sí, quedó claro. Bien. Continuamos. Dice, hacerlo, como decíamos, es un pecado exegético. Y acá es una aclaración que me gustó hacerla también, es que la gematría no tiene nada que ver con la Kabbalah judía. No sé cuántos de ustedes conocen lo que es la Kabbalah judía. La Kabbalah judía nosotros lo traducimos mal, le sacamos el acento de la última y le decimos Cábala. ¿Sí? Que son ciertos rituales, elementos que supuestamente atraen la fortuna, la buena suerte a mi vida. Por eso algunos dicen, este es muy cabulero. La Kabbalah judía es una interpretación de los números casi como si fuera que la Biblia me va a decir qué número sale a la lotería mañana, para que usted me lo entienda rápidamente. Lo interpretan continuamente de manera profética. Lo interpretan de una manera no estudiando los significados de las palabras, solamente los números. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? No caminan por cierta calle porque la gematría del nombre de esa calle me va a traer mala suerte. Para que ustedes me entiendan rápidamente. La gematría no tiene nada que ver con la Kabbalah judía. ¿Sí? No lleva ningún enigma propio, otra característica de la Kabbalah. No hay ningún enigma aquí. ¿Sí? No hay ningún enigma de los números ni de las palabras. Esto siempre estuvo en la Biblia. Lo único que faltó, estudiarlos. Faltó conocerlos. Estamos haciendo la introducción, todavía no estamos viendo los números. Es la introducción. ¿Sí? Tampoco tiene profecías ocultas. ¿Sí? Esto también es importante que lo tengamos en claro, ¿no? No tiene profecías ocultas. No es que digo, no, encontrando estos números voy a descubrir qué día va a venir el anticristo. No. No vamos a descubrir profecías ocultas. ¿Sí? Sino que tiene un efecto que amplifica la verdad. Ya entregada. Esto es lo que le decía recién. No vamos a encontrar nuevos significados. Vamos a encontrar el significado. Pero no nuevos significados. ¿Sí? No sé si quedó claro hasta ahí. Parece que podemos seguir avanzando. ¿Hay alguna duda? Profesor, Sí.
Puede ser que la cábala judía lo usan, por ejemplo, no los masones, la iglesia, desvirtuando, o sea, tomando parte de la verdad bíblica para desvirtuarla y llevarla, o sea, con un propósito diabólico, se podría decir. Sí, Pero sí, como incluso, que, incluso de dominio mundial. claro, como que es algo que toman de la Biblia, pero desvirtuado para perdición, o sea, para hacer mal. Una cosa. Claro que sí, claro que sí. Sí, 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 eso está claro. No tenemos ahora el tiempo para desarrollarlo más profundamente, eh, pero es muy importante la aclaración. Se entiende la diferencia entre gematría y la cábala judía, ¿no? La gematría solamente amplifica el significado original que siempre tuvo. En cambio, la cábala judía incluye enigmas, misterios, el valor de cada número se relaciona con la suerte. Esa es la diferencia, básicamente. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Es como hacer si hacemos un paralelismo, es como decir el cristianismo, nuestro cristianismo, santo, verdadero, histórico, a lo que ahora vemos con los movimientos estos que han desvirtuado todo el evangelio de Dios. ¿Puede ser? Claro, Algo, la geometría con la cábala judía, una claro. desvirtuación completa de la verdad. Claro, tienen una misma fuente, pero uno lo usa de manera distorsionada y el otro no. Básicamente sería eso. ¿Sí? Y la Kabbalah judía no usa el Nuevo Testamento, obviamente, ¿no? Ellos no creen en el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Solamente usan el Antiguo Testamento. Eh, ¿Alguna otra pregunta? No sé, allí, Agustina, Clara, Nino, ¿alguna otra pregunta? Si no, podemos avanzar ya, empezar a ver el primer número. No, vamos bien. Vamos bien. Podemos Ah, seguir. bueno. Sí. Bueno. Ahí Braulio también, a todos los que están conectados, sí. Continuamos. Sí, vamos bien ahí. Módulo 2. Los números individuales y su significado. Atención, maravilloso lo que vamos a empezar a ver aquí. Porque vamos a ver número por uno. Desde el 1 en adelante. ¿Sí? Acá tenemos el valor de los 13 números. ¿Sí? ¿Por qué usted me dirá, por qué no más? Porque son los 13 números que tienen una representación teológica en la Biblia. Son los 13 números que tienen una representación teológica, que tienen un significado teológico. Si usted puede mirar el PowerPoint, acuérdense que este PowerPoint lo van a tener todos al finalizar la materia, el taller. El 1 significa la unidad esencial. Sí, el 1. Siempre el 1 está asociado a Yahweh. ¿Quién es Yahweh? Para aquellos que no lo han visto, quizá en la materia, lo van a ver ahora por primera vez. Es el nombre personal de Dios. Él es el autoexistente, el que vive y se sostiene a sí mismo. Eso significa Yahweh, las 4 palabras, las 4 letras. ¿Sí? Con la que está formado el tetragramatón, por eso se llama tetragramatón, porque son 4 grafías. ¿Sí? Tetragramatón. ¿Sí? La unidad esencial es el número 1. 2. El número 2 significa la separación o testimonio. ¿Por qué hay ahí 2 significados? Porque depende del contexto. Por momentos 2 puede significar división y en otros contextos puede significar el testimonio de Jesucristo. Acuérdense que él se identifica como el segundo, como el Hijo, y nunca el Hijo va a ser el primero del Padre. ¿Sí? No, primero viene el Padre y después viene el Hijo. Se entiende lo que vamos viendo, ¿no? 3. El 3 significa la pluralidad unitaria. Hay un término o vendría a ser la principal revelación de la creación, del Dios creador, se revela con el nombre Elohim, ¿sí? Que significa el poderoso poderosos, traducido de manera muy directa, pero lo que quiere decir es el Dios plural o el Yahweh plural. ¿Sí? Está identificado el número 3 con la pluralidad unitaria, pero vamos a ver otros ejemplos también. El número 4, ¿sí? Es el símbolo de la creación, el número de la creación. Y esto claramente la Biblia lo explica. Las cuatro estaciones del año, las 4, bueno,
podemos ver los 4 puntos cardinales, bueno, podemos ver algunos elementos que también se utilizan en los textos proféticos. Ya vamos a ver en detalle, estamos solamente nombrándolos. El número 5 es el número de la gracia, el número de la iglesia, ¿sí? Es maravilloso después cuando veamos cómo se van a relacionar los números. El número 6 es el número del hombre, de la humanidad, ¿sí? Por eso es el número que se utiliza, ¿sí?, para el anticristo. El número 6 es el sexto libro, entre otras cuestiones. Número 7 es el número de la perfección, ¿sí? Algunos le dicen de manera incorrecta el número de Dios. No, Dios no tiene número. Todos estos números son de Él, digamos, o representan algo en su palabra, mejor dicho. Pero el 7 es el número de la perfección, ¿sí? El número 8 es el número de la nueva creación o la resurrección, ¿sí? Y el número 8 es maravilloso porque es el número de la aplicación de la gracia. Así como el 5 es la gracia, el 8 representa la aplicación de esa gracia, es la nueva creación, la resurrección. Lo que decíamos, ¿no? Jesucristo, Iosus, 888, su gematría, ¿sí? El número 9 es el número que marca la finalidad porque termina el último número en singular, ¿sí? Pero también ese 9 también representa algunos elementos y eventos que han sucedido en la historia de Israel y de la Iglesia. Van a ser bastante llamativos seguramente cuando usted lo pueda ver en este taller. El número 10, ¿sí?, representa la perfección ordinal o el orden perfecto, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos claros con respecto a esto. Vamos a ver cómo se representan en Israel, cómo se representan también en el ministerio de Jesucristo, el 10. ¿Qué representa el 10? Bueno, va a ser llamativo todo esto, ¿sí? El número 11 significa la desorganización o la dispersión. ¿Cuándo se dispersan los discípulos? Cuando son 11. Judas muere, quedan 11, se dispersan. El 11 representa la desorganización o la dispersión. Mientras que el 12 es todo lo contrario, es la antítesis. El 12 representa la perfección gubernamental de Israel, las 12 tribus, los 12 hijos de Israel, los 12 tronos en el cual los discípulos juzgarán a las naciones. El 12 es la representación del gobierno perfecto. 12 sumos sacerdotes juzgaban a los judíos en el Sanedrín, entre otras cuestiones. Y el número 13 representa el pecado, pero también representa rebelión, y en otros textos representa la apostasía. ¿Por qué? Porque es agregarle a la perfección gubernamental o de administración, que es el 12, el 1. ¿Sí? Es todo lo que sea agregarle a un número par algo para la gematría, representa desorden, representa algún tipo de ruido, representa algún símbolo negativo dentro de lo que enseña la palabra de Dios. Antes de avanzar al primer número, ¿alguna duda? Santiago, No. ¿de dónde se conviene, cómo llegaron a los estudiosos a, digamos, a confirmar o a conformar este listado? Lo hacen a partir de poder identificar los patrones que hablamos al principio de la capa, no estaba poniendo los patrones, es decir, son como elementos que vas encontrando en toda la Biblia. Por ejemplo, el número 3, la pluralidad unitaria, encuentran el nombre de Elohim revelándose de manera plural en el Génesis. Lo encuentran revelándose de manera plural entregando la ley en el Éxodo. Lo encuentran revelándose de manera plural al repetir la ley en Deuteronomio. Lo encuentran en Jueces cuando se revela de manera plural al encontrarse con Gedeón. Es decir, van juntando todos esos patrones y se dan cuenta que el 3, la pluralidad unitaria, se representa, ¿sí?, en diferentes puntos de la Biblia y termina significando eso. No sé si contesto la pregunta, Nino. Sí, eso es lo que preguntaba. Gracias. Bien.
¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Hable ahora o calle para siempre, ¿no? ¿Se entendió más o menos el valor de cada número y lo que significa básicamente? Ahora vamos a ver uno por uno, ¿no? Nos falta media hora para terminar la clase. Tenemos todavía para ver básicamente algunas cuestiones. Bueno, Claudio me manda un mensaje acá y dice, sí, se entiende, perfecto. Si no hay dudas, podemos continuar, si les parece. Vamos a ver ahora el número 1. Fíjese lo que significa teológicamente. La unidad esencial, lo indivisible y lo absoluto de Yahweh. ¡Wow! El número 1 representa teológicamente en la Biblia la unidad esencial, la unidad única. ¿Sí? Hay 3 manifestaciones, claro que sí, 3 manifestaciones personales, pero hay una sola unidad esencial. Por eso Jesús decía, el Padre y yo somos uno. No somos 2, no somos 5, somos uno. ¿Sí? Pero también esta cuestión de ser indivisible. Esto también es importante. ¿Sí? Así que es importante. ¿Sí? Es indivisible. Dios no tiene divisiones. Está en una sola esencia, que se manifiesta de maneras distintas, pero es uno. ¿Sí? Y tercero, lo absoluto. El término absoluto yo lo agregué en esta introducción del número 1, porque el término absoluto representa eso. Representa lo indiscutible. El término correcto, si lo tradujéramos del griego, sería totalitario. Es decir, no hay otro punto para hacerle sombra, para que usted me entienda rápidamente. No hay otra cosa que nos permita compararlo. ¿Se entiende? El primer término es esencia. Está hablando de la esencia de Dios. Después está lo indivisible, que eso representa su naturaleza. Y lo absoluto, que es cómo Él se manifiesta al mundo. Son las 3 características de Yahweh. El número 1 lo representa eso. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Como número ordinal denota primacía o primer lugar y primera causa de todo. Esta unidad del 1 es una unidad plural. Y acá vemos algo del hebreo, porque no nos queda otra que ver algunas cosas del hebreo para poder entenderlo. El número 1, ¿sí? O la unidad plural, lo que representa el 1 escrito, ¿sí? Hay 2 vocablos, hay 2 palabras en el hebreo que definen el número 1. Uno es Yahad, Yahad, que expresa indivisibilidad, mientras que el segundo vocablo es Ehad, que define una unidad compuesta. Ambos vocablos se utilizan y dan cuenta de esa unidad plural de la deidad. ¿Sí? Nosotros tenemos en Deuteronomio, nosotros tenemos una expresión bien clara con respecto a eso. Usted lo tiene ahí en Deuteronomio capítulo 6. Usted también lo puede buscar en su Biblia. Tenemos muchos pasajes citados, pero con el solo objetivo de no retrasar el desarrollo de la clase. Simplemente es para eso, pero justamente yo aquí lo estoy buscando. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice la Biblia textual. Dice, estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai, o el Señor, a los hijos de Israel en el desierto, después de salir de la tierra de Egipto. Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Es decir, se muestra de una manera plural porque Elohim significa el Dios plural, o el poderoso poderoso, que significa el Dios plural, el Yahweh plural, ¿sí?
y a la vez se representa como uno, en el mismo texto, en el mismo pasaje, en el mismo versículo. Se representa como uno plural. Es decir, esta unidad que representa el uno es una unidad plural. Y aquí vemos solamente un texto para tener solamente de ejemplo. ¿Sí? También vamos a ver dos textos más. ¿Sí? Fíjese, el número 1 también aporta el sentido de principio. Esta unidad esencial, ¿se acuerda que decíamos de Elohim? Usted ve dos textos, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en el original dice, en principio Elohim. En el principio el poderoso, poderoso. En el principio el Dios plural. Y Apocalipsis 1:11 también utiliza el término Elohim para hablar de la nueva creación. Por eso, el número 1 también representa principio. En hebreo, Bereshit, principio. ¿Sí? Genera principio. Hay un génesis inicial, pero también hay una nueva génesis que se representa con el comienzo del reinado del Mesías, que se representa con la figura esencial del milenio, pero finalmente y totalmente a través de la eternidad, cuando sea destruida la muerte y sea arrojado también al lago de fuego el Hades y también todos aquellos que hayan pecado. También vuelve más clara la declaración de Jesucristo sobre el Padre y yo somos uno. Juan 10:30 dice eso. El Padre y yo somos uno. Pero es este uno con características distintas. En nuestro idioma, hermanos, el uno representa el uno. No puede representar algo plural, pero en el hebreo sí puede representar algo plural. Por eso, este es un uno que representa algo plural, es una unidad plural. ¿Sí? Porque este uno representa algo que incluye al Padre y al Hijo, como el que recién vimos en Juan capítulo 10, versículo 30. El Padre y yo somos uno. Y usted mira, pero hay dos sustantivos allí. El Padre y yo. El verbo es somos y uno podría ser un adverbio, un determinante de cantidad. Hay dos sujetos, sí. Hay dos sujetos en la oración. Pero hay una sola persona, que es el uno, que es Dios. El Padre y yo somos uno. Creo que queda claro lo que estamos viendo, ¿no? Me parece que se entiende bien lo que estamos aportando desde aquí. Usted interrúmpame en el momento que se produzca alguna duda. Seguimos. También el uno hace referencia a la unidad del Espíritu. Esta unidad plural entre aquellos que han sido lavados y limpiados por su sangre, es lo que dice 1 Pedro 1:2, y han recibido la unción del Santo. Es lo que dice 1 Juan 2:20. Recordemos a todos los hermanos que están siguiendo la clase que todos nosotros ya hemos recibido la unción del Santo, la unción de Jesucristo. Cuando se refiere al Santo no es del Espíritu Santo, sino de Jesucristo. Porque ¿quién envía el Espíritu Santo? Juan capítulo 16. Porque yo les enviaré otro consolador. Quiere decir que nosotros en el momento de nuestra conversión ya recibimos la unción del Santo, la unción de Jesús. El mismo nivel de poder y autoridad que recibió Jesucristo es el mismo que tenemos nosotros. Es decir, este número 1 también hace referencia a la unidad del Espíritu. Es la unidad también plural, pero en este caso que ha sido otorgada a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que han sido limpiados por la sangre de Jesús y han recibido la unción del Santo. Es importante esto que estamos viendo, fundamental. Si nosotros entendemos, hay una unidad entre el Padre y el Hijo y hay una unidad del Espíritu que se produce en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no la institución, no la denominación, sino el cuerpo. Los seres humanos pecadores que han sido limpiados por su sangre y que han recibido la unción del Santo. Recordemos que todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, hablemos en lenguas o no. Todos.
en el momento de nuestra conversión, en el momento que hemos nacido de nuevo, hemos recibido la unción del Espíritu Santo. No necesitamos buscar una unción de otro lado, ni hablar en un idioma extraño para decir que hemos recibido la unción. Hay personas que tienen el don de lenguas, hay otros que no. Pablo lo dice claramente en Efesios capítulo 4. ¿Acaso todos hablan en lenguas? Y finaliza el último versículo. De ninguna manera. Significa que hemos recibido toda la unción del Santo que se manifiesta en diversos dones. Quería hacer esta aclaración porque es importante cuando veamos otras cuestiones que tengan que ver con el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un ejemplo, si usted me acompaña. Hay un ejemplo en el libro de Efesios para poder compartir, ¿sí? Para poder ver Efesios capítulo 4, usted lo tiene allí, Efesios capítulo 4, el versículo 4 al 6. Aquel también que me quiera acompañar con la lectura de los versículos, no me enojo, al contrario, me dan una mano. Efesios capítulo 4, para que podamos ver este pasaje muy, pero muy importante para poder entender esto que representa el uno, esto que estamos viendo en esta noche introductoria de este taller, y que va a ser muy, pero muy importante para lo que va a seguir, porque vienen números bien, pero bien interesantes. Efesios capítulo 4, el versículo 4 al 6, yo se lo voy a leer aquí en la Biblia textual. ¿Sí? Dice, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento. Y acá da 7 características básicas. Un Señor, una fe, un bautismo. Y usted mira, pero ¿cómo? Si tenemos el bautismo en el agua y el bautismo en el Espíritu Santo. No, porque el bautismo en agua representa la conversión. ¿Sí? Representa que hemos muerto al mundo, por eso somos por inmersión sumergidos en el agua, y luego vivimos para Cristo, o resucitamos para Cristo, o vivimos para Él, dice Pablo. Por eso dice un bautismo. Un Dios y Padre de todos. Hay uno, ahí está de nuevo el uno. Quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Ahora vamos a mostrar una gráfica aquí, porque es interesante cuando podamos ver este ejemplo, porque vamos a ver cómo esto se representa, ¿sí? Vamos a ver cómo esto se muestra, ¿sí? Fíjese lo que dice, ¿sí? En el siguiente gráfica, que lo vamos a mostrar ahora, podremos ver cómo se representa en forma de quiasmo. El quiasmo es una figura literaria que consiste en repetir o invertir el orden o la idea de las palabras dentro de la oración. ¿Qué es lo que busca el quiasmo como elemento de aprendizaje? Que podamos identificar la verdad central, que podamos identificar cuál es la verdad central de un pasaje, de un libro de la Biblia, de un capítulo, incluso de un versículo. Depende de su longitud. Es decir, el quiasmo se utiliza para poder aprender verdades de la palabra de Dios de una manera pedagógica. Si es la primera vez que van a ver un quiasmo, lo van a ver ahora en la próxima placa. Y esta placa nos va a enseñar esta unidad esencial del Espíritu en la iglesia, lo que representa también el número 1. Miren la siguiente placa. La unidad del Espíritu. Fíjese. Un cuerpo. Punto B, un espíritu. Punto C, una esperanza. Y en el centro, fíjese que está en negrita, como punto D, como punto central, como el corazón de ese versículo, un Señor. Fíjese el valor del uno, que toda la definición teológica de la unidad del Espíritu, o gran parte de ella, se basa en este quiasmo, se basa en este esquema que usted está viendo, donde la palabra un Señor, la unidad del Padre y del Hijo, se representa dentro de la misma unidad del Espíritu. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza. En el centro, un Señor. Y después desde abajo hacia arriba, un Dios y Padre de todos
B, un bautismo, C, una fe. A ver, ¿cómo reforzaban el conocimiento los hebreos al entender esta unidad del espíritu, el valor del número 1? Lo hacían así, unían las dos A, las dos B, las dos C y la D que daba como conclusión. Es decir, decían, por ejemplo, un cuerpo de un Dios y Padre de todos, un espíritu y un bautismo, una esperanza y una fe. Como conclusión, un Señor. Y podemos darlo vuelta, podemos empezar a nombrar desde la A de abajo, un Dios y Padre de todos, y por tanto, un cuerpo, un bautismo, y por ende, un solo espíritu, una fe, y por ende, una esperanza. Pero siempre la conclusión, el centro del quiasmo, el centro de esta gráfica de aprendizaje pedagógico, es que Él es un solo Señor. El número 1 representa lo que dijimos, esa unidad esencial, indivisible, no se puede dividir, y absoluta de Yahweh. Tremendo, ¿no? Importante. Antes de avanzar en la última parte de la clase, ya hemos avanzado ya 18 minutos de la hora 22. ¿Alguna duda? Ahora me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora, de esto último? Los escucho. ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Acá Claudio me dice que, bueno, lo va entendiendo. Dice, me estoy asombrado, me pone. Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguno que no haya hablado todavía, que quiera hacer alguna pregunta de lo que estamos viendo? Ahora usted tiene la posibilidad de activar el micrófono. Profesor, una pregunta. Sí. Los números, por ejemplo, el número 1 que usted dice, el número 2, el número 3, es como siempre están en la Biblia, o sea, cada vez que veamos un número hay un mensaje, un significado, o es fundamentalmente en ciertos pasajes de la Biblia, o siempre en todo que encontremos los números va a dar un significado. Siempre, claro, está buena la pregunta. Va a tener un significado cuando el texto le dé un significado. Es decir, cuando el texto contenga un elemento teológico, ahí va a tener un significado. Por ejemplo, ustedes van a ver en la genealogía que hay personas que nombran la cantidad de hijos que tienen. ¿Sí? Me van siguiendo. En Génesis. Ese número no tiene un valor teológico. Cuando vemos el regreso de las personas que se habían regresado del cautiverio y vemos cómo se van nombrando integrantes de familias y demás, eso no tiene un valor teológico. Ahora, cuando vemos a Jesús escogiendo 12 discípulos, no 11, no 13, los judíos podían entender claramente que ahí había un signo, ahí había un símbolo, había una carga teológica al escoger 12. Era la restauración de Israel. Era lo que le preguntan los discípulos antes de su ascensión. ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Como diciendo, escogiste 12 y al final no se restauró el reino. Bueno, el número, contestando la pregunta de nuestro hermano Omar, la pregunta básicamente es que el número tiene un símbolo cuando el pasaje se lo asigna. Cuando el pasaje se le otorga ese símbolo, ese valor. No sé si se entendió, Omar. Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Si no pasamos, seguimos. No hay preguntas. Muy bien. Venimos bien. Sigamos. Llegamos a algunas conclusiones del número 1. No sé si vamos a llegar a ver el 2, pero vamos a terminar bien de ver el número 1. El número 1, algunas conclusiones. Otro gran término que nos permite ver el valor fundamental del 1
desde lo teológico, lo exegético, es el término de la verdad. ¿Por qué digo desde lo teológico y el exegético? La teología es el mensaje que me da la Biblia. No sé si usted lo quiere anotar, nunca lo expliqué, capaz que esto de una manera sencilla. La teología es el mensaje que quiere dar la Biblia. Y la exégesis es el camino que hago para encontrar ese mensaje. Creo que se entiende. Explicado de esa manera se entiende fácil. Es decir, la teología es el mensaje, es la torta. Y la exégesis es cómo preparo esa torta, cómo la meto al horno, cómo la planifico, cómo busco la receta. Es decir, es el camino que hago hasta llegar a ese concepto teológico. Por eso, ahora lo entendemos un poco mejor. Leemos el primer punto. Otro gran término que nos permite ver el valor fundamental del número 1 desde lo teológico y desde lo exegético es el término de la verdad, la palabra verdad. Mire, en hebreo la única palabra para definirla es emet. Emet, ¿sí? Mientras que existen muchas palabras para definir mentira o engaño en el texto bíblico. Hay muchas, más de 10. Pero para verdad solamente está emet. Ahora, mire lo que significa verdad. Mire, hermano, por favor, maravíllese en el Señor. Significa firmeza. Significa estabilidad o madurez. Significa perpetuidad o alguien que está en los 3 tiempos. Y significa seguridad. Ahora, podemos confiar en el 1. Y no hablo del número 1, hablo del Señor, que también se representa como el 1. En el que no fue encontrado engaño en su boca, dice 1 Pedro 2:22. Fue una persona verdadera. El que confesó en su primera venida, yo soy la verdad. Es decir, cuando dijo yo soy la verdad, él dijo yo soy emet, yo soy la firmeza, yo soy la estabilidad, yo soy el perpetuo, el que vivo en los 3 tiempos, el olam, el eterno, ¿sí? Y también soy la seguridad. No tengo seguridad, soy la seguridad, yo soy la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6. Ahora, lo más interesante, y algunos lo saben, pero lo repetimos, es que el término verdad estaba escrito en el acceso, en el dintel de acceso al lugar santo, el lugar del altar, el lugar del sacrificio. Cuando Jesús se revela a los judíos como el Mesías, le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El camino era lo que estaba escrito en la entrada del atrio. La verdad estaba escrito en el lugar santo. Y la vida era la palabra o la expresión en hebreo que estaba escrita antes de entrar al lugar santísimo. Ahora, entendiendo el valor del 1, entendiendo el valor de la única significancia, de la única palabra que define a la palabra verdad que se mete, ¿no nos da mayor tranquilidad para descansar en Él? Porque Él es firme, Él es estable, Él es perpetuo y Él es seguro. Ahora podemos descansar en Él cuando dice, yo soy la verdad. Yo soy el 1. Soy la única verdad, soy la una verdad. Si lo pudiéramos hablar de esa manera. Yo soy la única verdad. La única firmeza, la única estabilidad, la única perpetuidad y la única seguridad que necesitamos. Y ahí yo hago una pregunta retórica, ¿no? Si alguien la quiere contestar, puede contestarla. ¿Se ha ampliado su significado para usted ahora el número 1? ¿Lo está mirando de otra manera ahora? Va a poder entenderlo de una manera más maravillosa, más profunda, más exacta. Si hay alguna duda, usted puede decirnos para poder seguir avanzando. Tenemos el número 2 ya. Avanzamos. Ustedes, hermanos, interrúmpanme en el momento que tengan alguna duda. Acuérdense, este PowerPoint ustedes lo van a tener, pero si hay alguna pregunta, alguna inquietud, ustedes lo pueden resolver en estos minutitos que nos quedan. Seguimos. El número 2. Símbolo de testimonio de separación. El número 2 le da sentido de duplicidad.
aunque su significado es ambivalente, es decir, cambia según el contexto, depende del contexto, ¿sí? Acuérdese por favor esto. Es el primer número que permite ser dividido y trasciende la idea de división o de diferencia. Aunque no siempre es de manera negativa el hecho de división o de diferencia. Y yo puse un ejemplo allí que ustedes tienen, que es el libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, el versículo 30 al 32. Aquí lo tengo preparadito. Ustedes también pueden buscarlo. Juan, capítulo 5, el versículo 30 al 32. Dice, no puedo yo, dice Jesús, hacer nada de mí mismo. Según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es veraz. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da acerca de mí es veraz. Ahora, Jesús dice en otro pasaje, como vimos en Juan, el Padre y yo somos uno. Pero también dice, también en Juan, hace una diferencia de que Él no habla nada por sí mismo, ni hace nada, sino que lo hace lo que le ha enviado el Padre, lo que le ha indicado el Padre. Eso habla también de diferencia, pero no de una manera negativa, sino marcándonos que son dos manifestaciones personales distintas, el Padre y el Hijo. Ahora, también esto lo podemos ver de manera directa en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, búsquelo por favor allí. Podemos ver otra referencia con respecto a esto de la división. ¿Sí? Búsquelo por favor allí. Génesis capítulo 1, si puede descárguese la Biblia textual. Es gratuita la descarga de la aplicación de la Biblia textual. Aquel que necesite el link de la aplicación me avisa y luego de la clase se lo estoy pasando. Es totalmente gratuita, los mismos hermanos la han subido, es decir, su descarga es totalmente legal. Fíjese Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, vamos a leer hasta el versículo 3. Dice, en principio, Elohim Aleph Tav, ¿sí? O el poderoso, poderosos, Aleph Tav, es decir, el alfa y el omega, si lo llevamos al griego, creó los cielos y la tierra. Fíjese que saca él, la palabra, el artículo él, porque en los manuscritos más antiguos no figura él, porque daría el sentido de que es el único principio. No, dice en principio, dando la idea de en primer lugar. ¿Sí? En principio, Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Fíjese, pero la tierra se ha precipitado, se ha caído, se ha tropezado en caos y vacío, y hubo tiniebla sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim, ¿sí? En hebreo sería el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el espíritu de Elohim se cernía, o lo que hacía era elevarse por encima del agua y se tiraba en picada, para que usted me entienda. Eso se llama cernirse, es irse a una altura elevada, eso lo hacen los pájaros, y luego cuando cazan en el agua, casi se sumergen en el agua, vienen en picada, ¿sí? Se ciernen sobre el agua. Eso es lo que estaba haciendo el Espíritu sobre la faz de las aguas. Ahora, usted me dirá, bueno, ¿dónde figura el número 2? Bueno, algo pasa entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Primero Dios creó el cielo y la tierra, y Dios no va a crear el cielo y la tierra de una manera desorganizada. Es decir, tiene que haber algo que ha sucedido allí, y es que había caos y vacío y tiniebla. ¿En qué concluyen los teólogos? Que en ese momento se produjo el término y la conclusión de la primera creación donde estaban vivos los dinosaurios, la primera creación donde el ser humano no había sido creado todavía, y que termina y culmina con la caída de Satanás y el tercio de los ángeles caídos, que luego son denominados demonios. Entre ese capítulo 1, versículo 1 y ese capítulo 1, versículo 2, todo eso que le acabo de contar es lo que pasó. Y fíjese lo que tiene que pasar en ese momento, versículo 3. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim la luz que estaba bien, y Elohim hizo separar
hizo división, hizo dos. Hizo luz y tiniebla. Y llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla ha llamado noche. Y hubo tarde y hubo mañana, día 1. Es decir, la referencia que da el 2 es de separación o de división, producto del caos de la caída de Satanás en la tierra. Es decir, el número 2 está unido en este punto, en este texto de manera teológica, con respecto a una división. Provocada la hace Dios, claro, pero provocada como efecto de una división celestial, de una rebelión celestial, de el lucero de Lucifer que se rebela junto a un tercio de los ángeles contra Dios. ¿Se da cuenta cómo el 2 está, o la palabra división representa el 2 en la Biblia? ¿Sí? Por eso decíamos que el número 2 representa testimonio o separación. Veíamos recién que Jesús es el 2, es aquel que representa al Padre en la tierra. Por eso Hebreos capítulo 1 dice que Él es la imagen misma de la sustancia del Padre. Él es el 2, Él lo representa, Él lo conjuga. Por eso se llama el verbo. Pero también el 2 significa división, como consecuencia de la rebelión. Interesante, ¿no? Y vimos un solo ejemplo, que es Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3. También tenemos otro ejemplo, ¿sí? Que el número 2 es símbolo de enemistad. Ahí me están haciendo una pregunta, ya la contestamos ahí. Claudio me está haciendo una pregunta por WhatsApp. El número 2 es símbolo de enemistad. En la quíntuple división original de los Salmos, porque esto yo lo estoy afirmando muy livianamente, pero hay que entenderlo, los Salmos estaban divididos en 5 libros, porque se leían en diferentes momentos, en diferentes fiestas, en diferentes Shabbat, se leían, bajo la dispensación de la ley, se leían los Salmos. Y el segundo libro, que va del Salmo 42 al Salmo 72, comienza con la opresión del enemigo. Salmo 42:9 es un claro ejemplo de esto. Y no solamente esto. Por eso digo que el número 2 también es símbolo de enemistad, o de enemigo, o de alguien que se opone al propósito de Dios, o a la iglesia, o a Israel. Porque el tema de ese salmo, la oposición, la enemistad, y también es todo el tema que se trata en todo el segundo libro. Es decir, en la gran mayoría de los salmos que van del 42 al 72, muchos de esos libros hablan de enemistad, hablan de guerra, hablan de oposición. Y no solamente eso, sino que cada uno de los segundos salmos, de los otros 4 libros que integran todos los salmos, también hablan de lo mismo. Es decir, Dios en su infinita soberanía y gloria maravillosa nos ha dejado ese código, entre comillas, de que, para poner un ejemplo solamente, en el libro de los Salmos, el número 2 representa la enemistad. Y está expresado de esa manera. En el segundo salmo de cada libro, en el que está dividido en 5 partes los salmos, en el segundo libro de los salmos y en el segundo salmo de cada libro. Qué tremendo. Por eso yo decía que estudiar la gematría bíblica, lo decíamos en la introducción, es meternos en la perfección matemática de Dios. Qué perfecto matemático que es Dios. Qué tremendo. ¿Cómo desconfiar de una persona así? ¿Cómo no esperar en Él? ¿Cómo no descansar en Él? ¿Cómo no ser ministrado por Él? El número 2 nos representa también y nos muestra ese símbolo de enemistad, de división, de diferencia. Y hay un ejemplo claro en lo que acabamos de decir. Usted tiene las citas allí. Tiene la clase que se está grabando también. Va a tener el PowerPoint también disponible como material para que lo repase una y 1000 veces, como usted quiera. El número 2 es el símbolo de testimonio y de separación. Y vamos a concluir con este número 2 ahora. Y vamos a contestar. Acá tenemos una pregunta y después abrimos unos minutitos simplemente si hay que haga una consulta. Jesús es identificado como el 2, aquel que viene a conjugar al Padre. Aquel que viene a conjugar al Padre.
¿sí? Esto significa que viene a explicarlo, por eso es el verbo, Él es la acción del Padre, Él es la acción del Padre, es el verbo, Él viene a conjugarlo. ¿Cómo conjugar el Padre? A través de Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo entenderlo? Los verbos los entendemos, pero sobre todo gramaticalmente en el hebreo, le dan el sentido a la oración. Usted mira, bueno, pasa lo mismo en el español, pero en el hebreo mucho más. Por eso cuando Juan capítulo 1 dice que Él es el verbo y que Jesús es el número 2, porque Él viene a conjugar al Padre, siempre está el sustantivo primero y luego está el verbo, por eso Él es el 2, Él es el verbo, Él viene a conjugarlo. El sustantivo necesita del verbo y el verbo del sustantivo, pero son una sola oración. Así es la divinidad. Hay un solo sustantivo, pero es plural porque hay un verbo y hay una acción que es el Espíritu también. Por eso Jesús es el 2 también. Jesús es el que vino a conjugar al Padre, a explicarlo. Juan 1:18 dice que Él es el verbo. Tremendo, ¿no? ¿Qué le pareció lo que vimos hoy? Tenemos algunas preguntas aquí que me han pasado. Me han preguntado, bueno, tenemos Claudio también, me pregunta, ¿quiere decir que no todos los números tienen significado? Los números que tienen carga significada teológica es hasta el número 13 y luego hay números mayores que tienen significado solamente en libros proféticos. Por ejemplo, un término que usa Juan en Apocalipsis que es millones de millones. Es un término que no tiene por allí una carga teológica en todo el texto, pero sí lo tiene en ese libro. Es decir, la explicación sería, para poder contestar al hermano, y quizá también sea una duda también de algunos de ustedes, es que no todos los números tienen significado, pero la Biblia se encarga de aclarar cuáles números tienen significado. Estamos viendo los números individuales solamente, no nos estamos metiendo en el valor de la gematría de los títulos de Dios, no nos estamos midiendo los títulos, la gematría de los nombres de Dios, de los atributos de Dios. No estamos viendo eso. Estamos solamente haciendo una introducción. Estamos solamente entrando en este mundo, ¿sí? No sé si Claudio te lo contesté, me podés mandar el WhatsApp también para contestar. Vaya pensando alguno si tiene alguna otra pregunta que quede colgada. Claudia también me había preguntado, ya lo estamos buscando, Claudia. Me pone, el 1 no tiene carga teológica, pero sí es para contar el día. Ay, me mataste con la pregunta, no te entiendo, Claudia, lo que me pusiste aquí. El día 1 no tiene carga teológica si es que es para contar el día. A ver, trato de entender lo que me has preguntado. Es como que depende del pasaje si el 1 tiene una carga teológica. Es decir, depende si el pasaje tiene carga teológica. Si el número por sí mismo no va a tener carga teológica, pero se lo da el contexto, se lo da el pasaje. ¿Sí? Por ejemplo, se nombra cuando es elegido Saúl y dice, y había uno del pueblo, del clan tal. Cuando dice había uno del pueblo, no tiene una carga teológica en ese pasaje. Ahora, pero vemos otras cargas teológicas del 1, como hemos visto en la clase, y sí tiene una carga teológica. Entonces, todo tiene que ver con el texto, ¿sí? Todo tiene que ver con la carga, el contexto en el que esté puesto ese número. Básicamente ese es el objetivo. ¿Alguna pregunta más? Mañana ya arrancaremos con el número 3. Ya todos saben, yo lo voy a invitar como hicimos el día de ayer para que se incorporen al ramo. ¿Alguna otra pregunta? Clara, Darío también, que está callado, que también está ahí en la clase, Nino, Omar, Claudio también. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado pendiente? Tenemos ahí ya, nos pasamos algunos minutitos, pero bueno, hoy tardamos un poquito en arrancar con el contenido.
¿Alguna duda o estamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto. No hay ninguna duda. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que este taller pueda estar siendo de bendición. Ahí Nino me pregunta, mañana arrancamos a las 21 horas. 21 horas, así que separe ese tiempo, ese momento para poder adentrarse en este taller, ¿sí? Vamos a orar, ¿me acompañan a orar? Así concluimos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por poder estar, por poder compartir parte de la grandiosidad que tiene tu palabra, Señor. Ya estábamos asombrados con la grafé de tu palabra, con el texto escrito. Y ahora podemos ver parte de esa palabra viva, de ese logos, escrito también y simbolizado en esas letras que representan esos números. El 1, el 2. También lo que significa encontrar y ampliar ese significado que teníamos, Padre. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Hoy te reconocemos como nuestro Dios. Te adoramos como ese Dios perfecto, como ese Dios único, pero a la vez esa unidad plural que se ha conjugado a través del Hijo, que ha venido para poder salvarnos y para que tengamos vida y vida en abundancia. Una expresión doble, una expresión dos. Una vida y una vida en abundancia. Por eso hoy te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Y hoy, Señor, te pedimos que esto que hemos visto pueda entrar a nuestro corazón, en nuestra mente, pero no solamente esto, sino que se traduzca en nuestros valores, en nuestros principios, en nuestros hábitos, y que pueda llevarnos a poder despertar un hambre y una sed profunda de tu palabra, Señor, de poder entenderla, de poder amarla, pero sobre todo de poder vivirla. Te necesitamos, Señor. Yo me declaro ignorante de ti. Te necesito cada día, Señor. Me humillo delante tuyo, Señor, para que tú puedas obrar en nuestra vida, para que puedas obrar en nuestra mente, que esto no sea solamente un conocimiento teórico. ¿De qué valdría esto si no te podemos conocer? Si esto no nos incentiva a amarte más, a servirte más, a ser más fiel. Te lo pedimos, Señor, que tú obres, Señor, a través de este simple y humilde taller. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Conmueve nuestro corazón, conmueve nuestros hábitos, nuestros valores, que pueda, Señor, cambiar nuestra estructura, que pueda llevarnos a ti, Señor. El 1, el 2. Tú representas todo, Señor. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, no les quiero quitar más tiempo. Que Dios les bendiga. Nos reencontramos mañana, minutos antes de la hora 21. Les mando la invitación. Yo hice una lista de difusión con todos los contactos suyos para que todos se conecten. La clase se estuvo grabando perfecto, así que va a tener disponible aquel que quiera el curso grabado de pe a pa. Todo. Preguntas, todo. Así que es un hermoso recurso que tenemos, así que aprovecharlo para la gloria y la alabanza del Señor. Nos despedimos. Hasta la próxima clase, hasta mañana a la hora 21. Así que Dios les bendiga y nos reencontramos en el día de mañana.